en esta mesa tenemos los representantes actuales de la hidrovía y el representante de los trabajadores de la hidrovía. Así que creo que sus palabras son la realidad de la hidrovía. En primer lugar, Juan Carlos Esmí va a dirigir una palabra. Muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Me parece muy importante que nosotros ubiquemos esta discusión que tan bien ha sido introducida por el señor Casanello y por Juan Venecia en el contexto geopolítico. La geopolítica es una cuestión que no se puede abandonar en el análisis de un sistema, de la trascendencia, de la dimensión y de la implicancia que tiene el corredor de la hidrovía, la integración fluvial o como le querramos llamar. En principio, hay que saber que el eje fluvial Paraguay-Paraná es un hecho natural. A decir verdad, era la vía de comunicación del Virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, estamos hablando de algo que ha sido dotado por la naturaleza y que la mano del hombre ha ido mejorando. Y como consecuencia de eso tiene un legado histórico. Tiene un legado histórico cultural, político y obviamente económico. Pero además allí dentro de ese espacio geopolítico hay costados que merecen ser considerados. Por ejemplo, dentro del área de influencia de la Cuenca del Plata está el acuífero Guaraní. Estamos hablando de una de las reservas naturales más importantes del planeta de agua dulce. Recurso que en el siglo XXI va a estar acicateado o desafiado por la captura de un bien tan vital para la civilización como lo es el agua dulce, el agua potable. Y que además tiene una implicancia de carácter, hasta de carácter de una política de defensa. El segundo elemento que hay dentro de ese espacio es el fenómeno del avance del narcotráfico y de las fronteras porosas por donde puede penetrar el terrorismo. No venimos aquí a hacer una utilización política como se ha hecho en la última etapa del eje fluvial, como si en el eje fluvial reinara el contrabando o el narcotráfico, porque este país tiene miles de kilómetros de frontera física hacia Chile, hacia el norte con Bolivia, con la parte física de Paraguay. Por lo tanto, el espacio aéreo que también está totalmente descuidado. Por tanto, la vía fluvial en todo caso tiene sus porosidades, tiene sus dificultades, pero no es el eje central de lo que quieren aparecer como la gran vía de penetración del narcotráfico en la Argentina. Quiero que se entienda bien esto. No estoy diciendo que el fenómeno no nos afecta en las instalaciones portuarias y en los tráficos, pero no es exclusivamente de esa área en la Argentina. La otra cuestión que aparece en el espacio. En el espacio aparece la ambición que deberían tener los líderes regionales de construir esta primera etapa que está funcionando bien de la hidrovía y conectarla con las otras dos cuencas que están en la región latinoamericana. Algo que von Humboldt ya había predicho allá en los albores del siglo XVIII, diciendo que efectivamente con un trabajo de la mano del hombre de innovación tecnológica de pocos cientos de kilómetros se podría realizar la interconexión de las tres cuencas y América Latina podría disponer de un eje interior de navegación de alrededor de 11.000 y pico de kilómetros. Quisiera que entráramos en el Río de la Plata
y saliéramos directamente cerca de las acerías de Venezuela. Imaginamos lo que sería una mega obra trascendente de esa naturaleza, no solamente en términos de la integración económica, sino desde el punto de vista, como lo que dije recién, geoeconómico y geopolítico. Hay que saber que cuando en las últimas décadas hubo gobiernos progresistas en la región, este tema no fue colocado en la agenda. Se hablaba de la energía, me acuerdo que se hablaba del IRSA, se hablaba de los corredores bioceánicos, pero este tema no aparecía justamente porque hay poca gente que conoce o que ignora el potencial que seguramente traería un desarrollo de esta naturaleza, parecido a los 40.000 kilómetros de los que habló Venecia o a lo que es Baton Rouge y todo el Mississippi con su integración, o lo mismo que hacen algunos ríos del este de Europa. Por eso, este espacio no es únicamente esto que estamos mirando aquí en la localía o en esta subregión, sino que debería ser una obra que sea muchísimo más ambiciosa. Preparar este segmento de la navegación para ir hacia una integración de mayor escala. Lo otro que quiero decir, yo estoy muy de acuerdo que las provincias ribereñas participen en el diseño y en el contralor. Si hay algo que ha fallado, y lo dijo Venecia, yo lo voy a reforzar. Si algo ha fallado en la Argentina en los últimos 30, 40 años, es el papel del Estado. La hidrovía, como proyecto, todo lo que están aquí lo deben saber, es previa al Mercosur, es decir, es hija de los 90. Y en los 90, lo que estaba signado como un hecho casi bíblico era la presencia del mercado en la vida de las naciones y en la vida del individuo. Yo creo que todavía hay ecos de ese pensamiento. Es más, estoy completamente convencido que en los ámbitos académicos se enseñan con ese trazado económico, donde en el centro de la actividad humana está el mercado y no está el Estado. De modo tal que allí también hay una concepción que hay que incorporar en el debate del análisis. Es cierto que se hizo todo este avance que se explicó acá, pero fallamos en lo otro. Y por eso, en lo otro, hay luces y sombras. Por eso tenemos grandes puertos y concentraciones de última generación y tenemos un puerto arriba que ha sido abandonado. ¿A dónde? ¿Quién está ahí? El Estado. A nosotros nos pareció nuestra actividad y lo hemos sufrido desde el día de hoy. Nuestros compañeros, los tripulantes que están en Yandenul, que están en Boscali, que están en otras firmas, tienen un convenio colectivo y condiciones de trabajo infinitamente superiores a los que se quedaron en el Estado. Yo, hace muchos años atrás, cuando me tocaba discutir con los funcionarios el funcionamiento, particularmente Aguas Arriba, le decía, miren, hasta donde llega la concesión, que en aquel momento llegaba hasta Santa Fe, estamos navegando en el Rin. De allí para arriba navegamos en el río Congo. Y ahí estaba el Estado. De modo que yo invito también a la Bolsa, que dicho sea de paso, lo quiero destacar doblemente a esto de la Bolsa acá, porque la Bolsa Rosario no nos invitaron para presentar el informe. La Bolsa de Comercio de Rosario no invitó a la representación sindical para discutir el diseño de la próxima licitación. Y resulta que los que hacemos el trabajo, los que ponemos las señales, los que abrimos el cauce, los que tripulamos los barcos, los que estamos en los talleres, somos nosotros. No son únicamente los operadores de la agencia marítima, los operadores de la cerealera o del comercio exterior. Somos nosotros. Y por lo tanto tenemos una voz y podemos hacer un aporte. Y podemos hacer ese aporte porque podemos hablar de esta manera. Hemos tenido que sufrir esa mutación. Cuando nos sentamos con la empresa, nosotros, ninguno de nosotros, empezando por quien le habla,
sabía lo que era un convenio colectivo de trabajo, porque toda la vida habíamos estado dentro del Estado con un estatuto. Teníamos estabilidad, pero no teníamos buenos salarios. Y todavía seguimos encerrados en esa trampa, en el sector estatal. De modo tal que sufrimos una mutación, para mí, de una inmensa riqueza. Vimos esto que también se describió acá y obviamente lo compartimos. Seríamos necios de negar la ampliación de la frontera agrícola, el mejoramiento y las inversiones que llegaron todo esto. Pero al lado de todo eso se fue descuidando. El hecho de que no tengamos un órgano de control que le conviene a todo el mundo, a la empresa también, a la concesionaria también, para que no haya nubarrones en el horizonte, para que no haya, como dijo alguna vez la presidenta, para que nadie se haga los rulos, para que todos sepamos que se hace el trabajo, cuáles son los millones de metros cúbicos traídos, cuáles son las rentabilidades y cuál es la política. Pero nos equivocaríamos si nosotros creemos que eso es absolutamente suficiente. Acá se habló de la planificación, de la mirada estratégica. Es lo que viene fallando desde esa época. La Argentina no ha tenido una mirada estratégica en esta materia, yo diría desde los 90, cuando se hizo esto, con esta dirección, con este acento en el mercado, y esa fue la última innovación que hubo. De allí para acá, todo el mundo se olvidó de todo eso. Entonces, no tenemos industria naval, que debería ser complementaria de todo esto que estamos discutiendo. No tenemos bodega nacional, lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Para quién hacemos el camino los argentinos? Está bien, hacemos el camino para todo esto, pero nos quedamos allí. No tenemos bodega nacional. Estamos casi 8-2 en la presencia de la bandera en la navegación interior nuestra. Cuando pasan 8 barcos de bandera argentina, por ahí aparecen 2 nuestros. Cuando antes de los 90, nosotros teníamos una presencia de arriba del 70% en la bodega nacional. Entonces vale preguntarse, ¿para qué hacemos? ¿Para quién construimos los canales de navegación, aparte del Paracargil, de Dreyfus, las cerealeras y la expansión de la frontera agrícola? ¿No vale la pena construirla también para que nosotros participemos del negocio? La otra cuestión en la dimensión. Obviamente, el presidente ha dicho en forma genérica acá que tienen que participar. Pero me permito hacer esta pregunta como alguien que de última acá viene este compañero y nos quiere aguar la fiesta a los santafesinos. Yo soy santafesino por más que sea rosarino. Yo estoy de acuerdo. Yo no voy a ser intérprete de las palabras del presidente. Pero digo, la provincia de Buenos Aires también está en el trazado. ¿No tiene que participar? En la provincia de Buenos Aires están las acerías, está en el embarque de Carrier, está en la estación de regasificación. ¿No tiene que participar? No quiero ser tan puntual, digamos, en eso. Catamarca, estamos hablando de federalismo. Catamarca no tiene que participar, por más que no esté al frente. Digo, hay que tratarlo con cuidado a todo esto, con la prudencia necesaria. Obviamente tenemos que darle a los actores principales la posibilidad cierta de que se discuta esto que se dijo acá y además de que en realidad haya nodos industriales que fortalezcan esos círculos que vimos aquí. Porque saben lo que ocurre. Cuando estuvimos en el Chaco hace unos meses atrás, vino la ministra de Producción y desplegó un gráfico donde aparecían las producciones. Ninguna de ellas era industrial. Yo no quise polemizar ese día, pero ninguno de los gráficos que aparecían eran productos primarizados. Y la Argentina necesita, al mismo tiempo que mejorar su logística para esto, que en el medio haya elaboración. Porque si no, nosotros no vamos a parar nunca el flujo de pobres que van a parar alrededor de nuestros centros urbanos. Y esta también tiene que ser una preocupación de los gobernadores. También debe ser una preocupación de los gobernadores.
porque los que están alrededor de los centros urbanos son todos compatriotas nuestros y comprovincianos. No nos vamos a comer la curva de que son bolivianos y peruanos. Hay, pero la mayoría son nuestros, producto de que no le brindamos las oportunidades. Entonces, digo, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de que seamos prudentes? ¿De qué es lo que hablamos? Y voy a hablar de la operatoria, no estoy hablando de otra cosa. Puede haber órganos consultivos y participación en el más alto nivel, seguimiento, opiniones, influencia. Pero estoy hablando de un trabajo que según varía el comportamiento del río, tenemos entre 20 y 30 millones de metros cúbicos que remover todos los años. No estamos hablando de una cabina de peaje en el medio de la carretera. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un trabajo que tiene alrededor de 1.180 señales a lo largo de toda la ruta de navegación. 1.180 señales, entre balizas y boyas, que hay que controlar. Estamos hablando de más de 800 mareógrafos y redes hidrométricas que hay que controlar y hay que verificar para ver el comportamiento, la incidencia de la marea, el comportamiento del río. Y estamos hablando de más. Voy a hablar únicamente de Paraná Medio y Paraná Inferior en la ruta oceánica. Estamos hablando de más de 15, 18 pasos críticos que hay que liberar para asegurar los márgenes de calado y los márgenes de maniobra. Eso, como ustedes comprenderán, no se puede hacer en forma fragmentada. Tiene que haber una planificación integral. No voy a pintar la ruta de un color hasta que llega la cabina de peaje y de allí para allá la pinto de otro color. No, no funciona así. Entonces, es prudente que las voces que participan, cuando se deja esto, también se ponga en perspectiva esta cuestión. Y no se abra una expectativa que no tiene que ver con algo que puede uno hablar en una participación central, en el diseño, en el contralor, o en la voz que tiene que tener, pero una muy distinta a la hora de la ejecución, de la operatoria real. Y además estamos hablando, en el caso nuestro, de más de 600 trabajadores directos y otros 200 indirectos que giran alrededor del trabajo que realiza la flota de dragado y de balizamiento y sus talleres de apoyo logístico. De modo tal que a mí me da la impresión de que estamos frente a una etapa extraordinaria para hacer todos estos debates e incorporar nuestras visiones. ¿Saben por qué? Porque en la etapa anterior podríamos haber avanzado y no se hizo. Y no se hizo por ignorancia. Y nadie defiende lo que desconoce. No se hizo por ignorancia. Y entonces, claro, los funcionarios pasan, los problemas quedan y el país termina perdiendo los millones de dólares que aquí se dijeron, por no haber avanzado. Y porque además, la velocidad de los cambios son extraordinarios. La velocidad de los cambios son extraordinarios. El tamaño de los buques aumenta constantemente y la carga no espera. No va a esperar que los argentinos vayamos diciendo la discusión. No, está bien, tenemos que darle un tiempo de debate y después tenemos que sintetizar y tomar las decisiones que corresponden. Y estamos hablando de inversiones que no se amortizan en 1, 2, 3 años. A mí me ha tocado discutir fuertemente también el concesionamiento del Puerto de Buenos Aires y nosotros lo hicimos caer. Nosotros derrumbamos la licitación. Porque no podíamos admitir que hubiera un solo operador en el Puerto de Buenos Aires y que además implica también todo esto que estamos discutiendo acá. Y porque no nos queríamos quedar encerrados en la disputa entre los intereses que recaen sobre el movimiento de contenedores y los intereses que tienen con la carga a granel. Y en el medio parecemos nosotros como perro en cancha de bocha. De modo tal que cuando discutimos esto, hay que abrir un debate sincero con conocimiento, con penetración de las discusiones que tenemos que dar y fundamentalmente con la mirada puesta en la visión del país. Es una excelente oportunidad para discutir estas cuestiones, pero al mismo tiempo es una oportunidad
para que la gente que interviene en esos debates tenga los conocimientos y tenga el desarrollo histórico como el que vimos acá. Miren, esto le hace más bien. Acá hay varios delegados, muchos de ellos jóvenes de nuestra organización, que vienen del sector estatal. Y es importante que escuchen esto, porque esta fue la historia, la radiografía. Cómo mutó, cómo cambió nuestro panorama a partir del 95 a la fecha. También quiero decir que nos tocó la parte del abandono, ¿eh? Nosotros quedamos tirados a la vera del camino sin que nadie, ninguna representación política, ninguna, estoy hablando de los últimos 30 años, hiciera algo para recuperar parte del equipamiento que bien podría hoy estar asistiendo a los canales secundarios, a los canales que llegan hasta la vía troncal. Entonces después discutimos y nos alarmamos porque hay una posición dominante o hay un solo actor que puede brindar el servicio. Pero ¿y si nosotros no hacemos nada? Hay puertos que tienen 2, 3 kilómetros nomás para llegar a la red troncal y no tienen ninguna otra posibilidad que hablar con los actores que están en el medio. Pero eso es porque nosotros abandonamos definitivamente como Estado la posibilidad cierta de tener una herramienta. Así que mi aporte, mi interpretación, la mirada que seguramente no debe ser la única, sobre esta discusión, este repensar la hidrovía, es que le digo yo, es tratar de ver que además del mejoramiento del servicio, de que la concesión se haga en los términos que corresponde, también, cada vez que se discute esto, llamen a los actores. Esto lamentablemente en la presentación, en la Cancillería y en la presentación de la Bolsa de Comercio de Rosario no sucedió y creo definitivamente que es un error. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. A continuación, después tenés... 30 segundos. Simplemente aclaro acá, Juan Carlos, me adhiero a las palabras excelentes que acaba de pronunciar Juan Carlos. Menciono que la presentación no fue de Cancillería, sino en Cancillería. Fue el Ministerio de Transporte, exactamente. Nosotros prestamos el auditorio. Bueno, salvada la responsabilidad de Cancillería, continuamos con el evento. A continuación, Ricardo Ferreira, consultor portuario. Hola. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a ver un poquito en la hidrovía en qué situación está el puerto de Buenos Aires. Buenos Aires está en la salida natural de transbordo de la hidrovía para la carga de contenedores. Así que sería lógico que todos los contenedores que bajan de la hidrovía transborden en el puerto de Buenos Aires, dado que, primero, cualquier embarcación que baja de Paraguay puede llegar al puerto de Buenos Aires, no así el puerto de Montevideo por el tipo de navegación, y Buenos Aires presta servicios a todos los lugares del mundo. Por lo tanto, Buenos Aires debería ser, por lógica, el puerto de transbordo de la hidrovía. No lo ha sido en los últimos años. No lo ha sido y en los últimos se ha venido recuperando. No lo ha sido por un tema nuestro, una legislación que obligaba a verificar los contenedores que transitaban por el puerto de Buenos Aires. Entonces un contenedor que Paraguay, que venía con carne congelada, que bajaba para transbordar en el puerto de Buenos Aires, eran abiertos, la mercadería perdía la cadena de frío, se contaminaba y se volvía a llenar, entonces había reclamos. Es decir, ¿qué hicieron los paraguayos? Pasamos por Alto Buenos Aires y transbordamos Montevideo. Así que esas resoluciones, esas disposiciones, a veces esas legislaciones, va en contra de la fuente de trabajo y la posibilidad de desarrollar el puerto de Buenos Aires, porque inclusive hablando con operadores portuarios, Montevideo hoy trabaja aproximadamente su 50% de su volumen es carga de transbordo, es decir que uno le da a la competencia una masa crítica para que siga creciendo, en vez de tratar de cuidar la carga nuestra y seguir aumentando y creciendo el puerto argentino con el trabajo que se pierde, ¿no? Lisa y llanamente. Hoy estamos recuperando y el camino es bastante bueno y evidentemente está caminando eso. ¿Qué es un poco lo que hablaba Juan Carlos Venecia antes? El puerto de Buenos Aires es un diseño de hace 100 años. Es
Es un puerto que cumplió 100 años en el 2019, de la primera operación en 1919. Este diseño, si uno lo ve, vamos a ver una foto después, posterior a esta, actual, casi no tiene cambios. La infraestructura que se hizo allá hace 100 años, o que se pensó hace más de 100 años, hoy sigue operando. ¿Cuál era el criterio que había en estos puertos así que se llama, en inglés se llama finger pier, ¿no? Son como dedos de la mano? ¿Qué se buscaba? Que en una poca distancia de costa, una limitada distancia de costa, yo tenga mucha más cantidad de muelles. Es decir, yo, por ejemplo, en 1000 metros de costa puedo tener 3000, 4000 metros de muelle. Era un concepto bueno. En la época se movían cargas chicas, que se movían cajones, fardos, bolsas. Hoy el concepto de un puerto moderno de contenedores es un muelle corrido. Evidentemente, de todas maneras hay que reconocer que el diseño de Huergo fue bastante bueno, porque pese a que pasaron más de 100 años, este puerto sigue operando. Estos muelles que tienen 500 metros de largo, hoy se desperdicia mucho muelle porque generalmente se pone un barco de 330 metros y se desperdicia el resto. En estos muelles originalmente operaban 3 barcos, en el costado este de la dársena. Lamentablemente no ha habido grandes obras de infraestructura. Vamos a ver que esta es una foto más reciente y el único cambio que vemos con la foto anterior, con probablemente 60, 70 años de diferencia, es que han desaparecido los viejos depósitos. Han desaparecido los viejos depósitos y se han reemplazado los depósitos por playa de contenedores. Los ingenieros en las terminales de contenedores siempre dicen que la inversión más grande que tiene un puerto de contenedores, una terminal de contenedores, no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque está en el piso, está enterrada. Los pisos tienen 35 centímetros de hormigón para resistir toda la pilada de contenedores. Por lo tanto, uno ve y dice, no hay mucha inversión. Sí, hay mucha inversión. Las vigas carrileras donde corren los contenedores, las grúas portacontenedores, las grúas estas pesan 1.200 toneladas, así que tienen terribles vigas por debajo de los rieles que tampoco se ven. Esta es un poco la característica de un puerto de contenedores. Y después estamos encerrados por la ciudad, ¿no? Esa es una gran contra que tiene Buenos Aires. Esta es una foto mucho más reciente, que acá se ve la obra más importante que tuvo de infraestructura del puerto de Buenos Aires, fue el corte del tercer espigón. Se recortó y se amplió el lado sur de la dársena C. ¿Qué hicieron los operadores? Que ahora vamos a ver más adelante cómo van aumentando el tamaño de los barcos. Tenían un muelle de 580 metros de largo. Dijeron, los barcos vienen de 270, no me alcanzan para poner 2 barcos, voy a ampliar 100 metros mis muelles. Entonces, ¿qué hago? Amplío 100 metros el muelle, tengo un muelle de 680 metros, me entran 2 barcos de 300 metros con margen de seguridad entre los barcos para poder operar. ¿Qué es lo que pasa en el mercado? Vienen barcos de 333 metros ahora. Con barco de 333 metros no me sirve. Es decir, que yo hice una inversión muy importante de alrededor de 20 millones de dólares y sigo operando un solo barco, como se ve en esta foto. Es decir, la industria naval o el tamaño de los barcos crece mucho más rápido de lo que está creciendo la infraestructura. Inclusive, un hecho que es muy notable es el Canal de Panamá. Si uno mira el Canal de Panamá, los buques portacontenedores, que se llama el New Panamax, que el más grande que pasa, tiene 366 metros de eslora, de largo, por 50 metros de manga. Y hoy hay portacontenedores ya de 400 metros de eslora por 60 de mango que ya no pasan por el Canal de Panamá. Es decir, que el Canal de Panamá fue pensado en la nueva esclusa, fue pensado hace 10, 12 años atrás, y hoy ya está fuera del mercado más grande de buques portacontenedores. Esta es una foto actual, una visión actual, que es donde se está haciendo este relleno. Este relleno se planteó como una inversión portuaria y en rigor de verdad es la tierra que salió de la autopista del Bajo. Toda la autopista del Bajo se fue tirando en esta zona y se hizo una ampliación de la zona portuaria. Pero solamente del proyecto final que se está planteado acá, está rellenado solamente un 30%. Es decir, que falta un 70% que requiere una inversión muy importante si no hay tierra fácil y pronta a conseguir. ¿Cuál es la idea de buscar? Es siempre, todos los proyectos vamos a ver más adelante, es buscar de alguna forma un muelle corrido. Un muelle corrido con la inversión que sea razonable al puerto de Buenos Aires y razonable al mercado que tenemos hoy en día. Esta es la situación actual del puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires, y en realidad, si podemos incluir acá dentro a Exolgan, que tiene que, de los 4 operadores que están en Buenos Aires, en el mercado de contenedores, está en el top 5 del mundo, es decir, de los más importantes del mundo, están en Buenos Aires. El Terminal Río de la Plata tiene DP World, que son los de Emiratos Árabes. Terminal 4 es Maersk, APM Terminals. Baxa, que es Buenos Aires Container Terminal, tiene a Hutchinson, los chinos. Y en el puerto de Exolgan está PCA, el puerto de Singapur, que es el número 1 de los operadores del mundo. En el puerto tenemos una zona de apoyo portuario, que es estacionamiento de camiones, y que esta zona probablemente se transforme en una zona logística, en un futuro para almacenaje, contenedores vacíos y depósitos de cargas sueltas probablemente. También tenemos la terminal de cruceros en el puerto de Buenos Aires,
El puerto de Buenos Aires tiene la capacidad de poder recibir buques de cruceros, y están recibiendo buques muy grandes, también de 333 metros por 40 metros de manga. ¿Y qué hace? ¿Cómo opera el puerto de Buenos Aires con los cruceros? Que es lo más lindo del mercado portuario a veces, ¿no? Porque se habla mucho del tema de cruceros. Los cruceros se pueden atracar en cualquier muelle del puerto, en cualquier muelle, y se mueven con ómnibus, como shuttle bus, como son los aeropuertos, cuando uno toma el ómnibus y lo lleva a la terminal. Exactamente, si yo tengo el barco acá en el Quinto Espigón y lo muevo con un colectivo, lo llevo a la terminal de cruceros, donde se hacen migraciones, aduana y todas las actividades que tiene que hacer, entrega de equipajes. Esto hoy es el puerto de Buenos Aires. Vemos el corte acá del tercer espigón, es un planito reciente. Esto es lo que se busca cuando se habla de un muelle corrido. ¿Cuál es el problema que yo tengo en esta configuración de muelles de espigones? Si yo tengo tres grúas acá, no la puedo operar en este muelle. Tengo 2 grúas acá, no la puedo decir que yo. Tengo muchas grúas y no las puedo juntar en un solo buque. Si yo tengo un muelle corrido como este tipo, yo a un barco le puedo poner 6 grúas juntas. Evidentemente tengo mucha más productividad, mucha más eficiencia. Así que Buenos Aires, cuando una terminal dice tengo 8 grúas contenedores, el portacontenedores, es mentira porque no puedo operar con las 8 grúas juntas. A lo máximo le puedo poner 4, que es la que tiene una línea de muelle. Y aparte acá yo puedo combinar en un muelle corrido distintas esloras de los buques. Si me viene un buque de 330 lo pongo, me viene un buque de 200 lo pongo, me viene un buque de 400 lo pongo también. Otro gran problema que tienen las terminales, si uno es un observador avesado, va a ver que en muchos casos las longitudes, el alcance de las grúas van cambiando. ¿Por qué? Porque la terminal hizo una inversión para atender buques de 13 filas cuando eran los Panamax, después se fueron a 16, después se fueron a 18, se fueron a 22, ahora hay barcos de 24 filas. Así que uno está continuamente corriendo de atrás al aumento del tamaño de los buques. Inclusive los buques crecen en ancho y crecen en alto sobre cubierta, así que estas grúas cada vez se van reemplazando. Esto es un poquito para ver lo que hablaba Juan Carlos antes, que es la rápida evolución que tienen los buques portacontenedores. Los buques más grandes que entran al sistema de la hidrovía hoy son los buques que van al puerto de Buenos Aires. Son los buques portacontenedores. Y nosotros en Buenos Aires tenemos una ventaja en el tráfico de contenedores. Los tráficos de contenedores son generalmente liner, así que el buque va haciendo varias escalas, distinto al del grano que va de un puerto a otro completamente cargado y se descarga. El buque de portacontenedores va cargando en puertos de escala y va llegando a Buenos Aires. ¿Y qué pasa? Como Buenos Aires es la punta de la línea, tiene la ventaja que los buques que tienen un calado máximo de 14, 15 metros, llegan a Buenos Aires con 10 metros de calado. Entonces, por eso todavía los buques que son muy, muy grandes, con 14 metros de calado máximo, llegan a Buenos Aires con 10 metros de calado, con una estiva, por ejemplo, de 2.000 contenedores. Entonces, pueden entrar al puerto de Buenos Aires. Esa es una ventaja. Lo que sí tenemos problemas es con el ancho del canal. El ancho del canal es un tema muy álgido para los buques de estos portacontenedores. Si pensamos que un buque casi de 50 metros de manga está navegando por un canal de 100, cuando la norma dice que como mínimo debería ser 3 veces. Así que hoy, para operar barcos de 50 metros de manga, deberíamos tener canales de 150 metros de ancho. Y tenemos canales de 100. Hay otro efecto que se llama la manga aparente. El buque, cuando navega, con efecto de corriente o viento lateral, tiene que compensar con un cambio de rumbo, es decir, apuntarle un poquito a la dirección que viene la corriente del viento para compensar que no lo saque del canal. Ese giro, que sea un par de grados, 3, 4 grados, para un buque de 330 metros de eslora, le genera una manga aparente de 70 metros. Es decir, que el buque no está usando 50 metros de canal, sino está usando 70. ¿Qué otro problema tiene? No nos podemos cruzar en el canal. Es decir, ¿qué pasa? El canal es de una sola vía, entonces el canal, ¿qué es? Cuando entra un barco o sale otro, uno de los dos espera. Si sale un crucero, generalmente tiene prioridad, el buque espera. Los buques hoy portacontenedores, ¿cómo trabajan? Trabajan con itinerarios fijos. Todo el mundo trabaja con poco stock y esperando un buque que llegue los días martes al puerto de Buenos Aires. Cuando tenemos ahora la temporada de crucero que está desarrollando en este momento, cuando sale el buque de crucero, por más que el buque portacontenedores haya llegado a Recalada en la fecha que tenía que llegar, por ahí tiene que esperar 6, 8, 10 horas en Recalada esperando que liberen el canal los buques que están saliendo para poder entrar. Entonces, por más que está trabajando con un itinerario fijo, no lo puede cumplir. Eso es lo que está pasando básicamente en Buenos Aires. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería un canal de una vía de entrada y una vía de salida, pero nosotros tenemos limitaciones presupuestarias y por supuesto no se puede hacer. Por eso, en las cosas que se están hablando de la nueva licitación de hidrovía, se habla de generar zonas de cruce. Generar zonas de cruce donde el canal, cada 50 kilómetros, tenga zonas donde se puedan cruzar los buques, ya sea con un bypass, que es lo que se está hablando permanentemente, para no generar ningún problema de un choque de vuelta encontrada. Eso es lo que se está hablando normalmente. Esto es un poquito la evolución rápida que viene. Ha crecido 1.200% desde el año 1968. Hace nomás un par de años atrás, el 2013, veíamos el buque
el buque de Maersk que habían hecho los famosos Triple E, que le dieron bastante publicidad. Decían que eran Triple E, en inglés era una economía de escala importante, era eficiente en energía y eran amigables con el medio ambiente. Dicen los expertos ingenieros que la energía eficiente es generalmente lograda por motores más eficientes. Lo que se está logrando es motores mucho más eficientes, que contaminan menos y que gastan menos combustible y tienen más potencia. Ahí es donde está el gran beneficio. Y este barco tenía, en el año 2013, creo que son 18.000 teus, y ya vamos al barco más grande del mundo, 400 metros de eslora y 59 metros de manga. Vamos al año 2016 y se siguen superando. Ya tenemos un barco que era 19.200 teus. Todo el mundo sabe que el teus es la unidad de contenedor de 20 pies, ¿no? Es como se miden las capacidades. Y en este caso, el buque tenía 395 metros y 59 de manga. Era el MSC Oscar. Terribles monstruos. Estos buques, fíjense que han movido lo que es la zona de comando, el casillaje del puente de navegación, hacia proa. ¿Por qué? Porque la pilada de contenedores hacia arriba, si el puente está muy a popa, le impide la visibilidad del buque. Por lo tanto, han movido el puente de navegación, el puente de control hacia proa para poder tener menos interferencia de contenedores y poder hacia popa del puente poder apilar más sobre cubierta. Vamos al año 2018, donde ya empezaron los barcos de OOCL, que es en este momento era el más grande del mundo, eran 21.413 teus, y la manga más o menos anda en los 400 metros por 58. Esta es una carrera que se está dando y que se sigue dando. Ahora tenemos esto. Tenemos el MSC Gulsum, que salió hace poquito, que tiene 23.750. Nadie, cuando uno habla con alguna línea marítima importante de las primeras del mundo, nadie sabe exactamente dónde se va a parar esto. Pero ya hay varios comentarios que tan grande no es tan bueno, realmente. Suena un poco mal en castellano, pero en inglés es el comentario que está hecho en los foros de logística del tema portuario y el tema tamaño del barco. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un barco muy grande, un barco que antes venía y operaba 2.000, 3.000 contenedores, ahora me encuentro que en el puerto va a operar 6.000. Si opera 6.000 contenedores a la descarga y otros 4.000 a la descarga, en vez de tardar 24 o 36 horas, por ahí tarda 48 o 72 horas. Entonces, los transit time de los barcos, que antes hacía una vuelta completa, una rotación completa, el barco va y viene y mantenía las escalas, que antes, por ejemplo, de Europa a Buenos Aires o a Brasil o donde sea, podía tardar 20 días, hoy ya está dando 24, porque tiene demoras más importantes en los puertos intermedios. Los buques, si yo soy armador y tengo un buque muy grande, no puedo ir a cualquier puerto, tengo que ir para puertos especializados o que tengan la capacidad de equipamiento para atenderme a mí, así que mi limitación de puertos donde yo puedo operar es menor. Realmente me produce mayores costos operativos, porque ¿qué pasa? Los puertos han dicho, yo para atenderte a vos tengo que dragar mucho más, tengo que cambiar las grúas, tengo mucha concentración de trabajo, entonces los costos, si yo antes te cobraba $100 para descargar tu contenedor, no te iba a cobrar más $100, te iba a cobrar 120. Entonces los costos ya tampoco son tan baratos. Después, esta sobreoferta de bodega, porque yo estoy ofreciendo mucha más capacidad de bodega en el mismo momento, en el mismo puerto, ha resultado que al final, si bien el costo de transporte por unidad para el armador es menor, también es menor el frete. Y el resultado final de la rentabilidad del armador resulta que es menor para un buque más chico. Es decir, que yo tengo un buque más grande y al final, si bien el costo es menor por unidad, pero también el flete es menor y la rentabilidad sigue siendo menor. Después también concentrar la carga en pocos puertos me genera una ineficiencia de transporte. ¿Por qué? Pues yo tengo mucha concentración de carga en un solo puerto y después esa carga la tengo que mover por camiones, por tren. Y cualquier otro medio de transporte que no sea el acuático es menos eficiente que el barco. Entonces al final yo estoy teniendo un beneficio por un lado para el armador que no se ve reflejada del mismo lado de tierra. Inclusive las terminales tienen grandes costos operativos. Esto es lo que está pasando en el mundo. Y hoy estamos hablando ya de un barco de 25.000 teus que está en los tableros de diseño, que ya está probado que sería un barco propulsado por gas natural comprimido. Eso es lo que está, todavía no tiene dueño este barco, pero ya está en los tableros de diseño. ¿Qué es lo más grande que entra actualmente en Buenos Aires? Este tipo de buque, el tipo Cap San Marco de Hamburg Sud, son barcos de 333 metros de eslora, 48 de manga y casi 10.000 teus. Estos barcos son barcos especialmente construidos para el Río de la Plata y la costa de Sudamérica, tienen mucha capacidad de enchufes reefer para frigoríficos. Estos barcos tienen a bordo algo así como 1.200, 1.500 enchufes. Calculen que una terminal Río de la Plata hoy, que es la que más enchufes tiene, creo que debe andar en 2.000, y un solo barco a bordo tiene algo así como 1.500. Esto es lo que está navegando hoy, son grandes monstruos para nosotros. Y es lo más grande que entra hoy en el sistema de la hidrovía.
¿Qué problema tenemos en Buenos Aires con el sistema de espigones? Estos dos barcos que tienen 50 metros de manga, el ancho de la dársena, esto es la dársena C, tiene algo así como 140 metros. Fíjense el escaso margen de seguridad que existe en esta dársena. Esto estaba preparado cuando los barcos tenían 20 metros de manga. Cuando los barcos tenían 20 metros de manga, 22, me quedaban casi 100 metros entre barco y barco. Hoy me quedan apenas unos 40 metros si uno descuenta las defensas, porque en realidad el buque no apoya directamente sobre el muelle, sino tiene un sistema de defensa que lo separa todavía 2 metros. Así que acá, con suerte, entre los dos buques me quedan 30 a 35 metros. Estas maniobras son realmente riesgosas, inclusive cuando en este caso hay uno de los dos que es crucero, la prefectura impide el movimiento del otro buque o la entrada o la salida para evitar cualquier tipo de accidente. Que eso genera ineficiencia, genera demoras. Algunas alternativas de modernización que se están planteando para el puerto, que a veces es muy fácil hacer un layout, hacer un dibujo. Después hay que tener en cuenta cuál va a ser la inversión y si realmente es realizable para nosotros, si el mercado lo necesita, si el mercado lo paga. Hoy hay que tener en cuenta que Buenos Aires tiene un 50% de capacidad ociosa de lo que está operando. Así que todavía tenemos para crecer sin hacer inversiones con lo que hay hoy en día. El problema de las terminales es que ya están todos venciendo las concesiones. Nadie hace inversión en una terminal que está por vencer porque no puede de ninguna forma recuperar. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos años, que se va a hacer una nueva licitación, que ahora vamos a hablar un poquito en eso. Pero acá, ven, uno de los primeros dibujos busca generar un muelle corrido. Busca generar un muelle corrido, que es lo que se va intentando. Y en todos los dibujos hay varias alternativas, hubo varios proyectos, pero siempre hay que tener en cuenta cuál es la inversión que se requiere para hacer esto. Sobre todo, lo que es muy caro, que parece una cosa bastante sencilla, es mover escolleras. Mover escolleras es muy, muy caro porque hay que levantar una escollera nueva y hacer una nueva. Levantar lo existente y hacer una nueva y dragar, por supuesto, es muy, muy caro. Y después cuando yo genero, ven, son distintas alternativas de modernización. Han hecho varias propuestas. Esta es la última que está en el pliego de concepción actual, los pliegos que están teóricamente vigentes todavía. Genera una zona de relleno, que el problema que tiene esta zona es que está hecha el 30% con el relleno de la parte del Paseo del Bajo, pero falta un 70% para rellenar, que es muy costoso. Y después genera una amplia área de dragado, que esto va a ser muy costoso de mantenimiento también en su momento. Eso también hay que tener en cuenta porque mantener esto es muy importante. Pero todos los proyectos siempre van a buscar generar muelles largos donde yo pueda combinar buques y combinar equipos en toda la extensión. 5. ¿Qué pasa en el puerto de Buenos Aires? Yo los puertos no los puedo dragar indiscriminadamente. Yo decir, hoy Buenos Aires tiene 10 metros 0,5, le digo, listo, lo drago a 12 metros, no. Si lo drago a 12 metros, tiro bajo los muelles. El pie de muelle es una cosa muy delicada donde las tareas de dragado tienen muchísimo cuidado. Yo no puedo dragar indiscriminadamente un puerto porque si no lo tiro abajo. ¿Qué se tiene que generar? Para aprovechar el puerto actual de Buenos Aires yo debería generar un piloteado adelante del puerto donde yo puedo apoyar las grúas, y tener una platea de muelle hacia adelante donde yo pueda así buscar una base a 20 metros y yo pueda, por ejemplo, dragar a 12, 14 metros lo que sea necesario. Si yo no puedo dragar hoy el puerto de Buenos Aires más de lo que tengo, es imposible. El puerto de Buenos Aires recibe los mayores buques del sistema. ¿Y qué necesitamos? Lo que hablamos antes. Mayores anchos de solera, mayor profundidad, zonas de cruce. Y yo lo que sé, uno habla con prácticos, colegas, yo soy capitán de ultramar, yo siempre cuento que a mí me tocó salir en el año 92 de San Nicolás con un buque en 28 pies de calado y era un drama. Fue un drama salir con 28 pies de calado del puerto de San Nicolás. Tardamos 2 días en llegar al mar, porque había que fondear, porque las boyas estaban apagadas, porque no estaba a la altura de marea, no estaba el calado. Es decir, hoy hay que reconocer que la hidrovía funciona bien. Cuando Juan Carlos dijo que la hidrovía era una licitación exitosa, la del puerto de Buenos Aires también fue exitosa. Uno puede discutir que puede ser mejor, que es caro, que no, pero son eficientes y fueron eficaces. Y hoy el puerto de Buenos Aires opera con ritmo de cargas muy buenos a cualquier nivel del mundo y la hidrovía es transitable y es confiable. Son privatizaciones que han tenido éxito. Pero bueno, esta es la ruta casi del mar al puerto de Buenos Aires. Son aproximadamente 10 y 12 horas y está el problema de los cruces. Calculen que hoy el canal está preparado casi para una sola vía. Y cualquier demora implica sobrecostos, implica mayores costos. Esto es un poquito lo que pasa en el mundo con el ranking de contenedores. Para tener una idea de lo que está pasando en el mundo, fíjense que está todo en Oriente, recién en el puesto 11. En el puesto 11 empieza el primer puerto europeo. En el puesto 11 el primer puerto europeo, el segundo creo que es el 13, Amberes. Después está todo en Oriente, todo en Oriente. Estados Unidos por acá arranca Los Ángeles en el puesto 17. ¿Qué pasó con las fusiones entre las líneas marítimas? Que hay muchas fusiones. Las líneas marítimas están creciendo mucho
Y como siempre dice un amigo, dice, el monopolio no es bueno, excepto que sea mío, pero el monopolio no es bueno. Merckx, que era el número 1 del mundo, se compró a Hamburg-Süd, que era el número 12. Hapag-Lloyd se juntó con WASC. Los japoneses, MOL, NYK y K-Line, formaron WAN. Se están juntando ¿para qué? Para tener mejores competencias, para tener menores costos y ofrecer mejores servicios. Pero por otro lado tenemos que las 4 primeras líneas del mundo concentran más del 50% del movimiento de contenedores. Y eso no es bueno porque en algún momento se van a poner todos de acuerdo en si el flete sube. Y nosotros dependemos mucho de la logística. Donde está ubicado Argentina, dependemos mucho de la logística, de tener una logística barata o buena, económica y eficiente para poder competir con el mundo. No solo los armadores más grandes del mundo tienen una cantidad enorme de volumen para transportar, sino que a su vez se han juntado entre ellos. Merckx se juntó con MSC, el primero se juntó con el 2, se juntaron estas otras alianzas. Entonces, estos se están poniendo para competir y para acordar. Hay que tener cuidado con estas cosas. Lo mismo que la integración vertical, cuando se habla de que el armador es el dueño del puerto, el dueño de la logística, después hay que ver si a nosotros nos sirve eso. Esto es un poquito lo que pasa en las operadoras de contenedores. Tenemos que muchas líneas marítimas hoy también son operadores de contenedores. En el mundo, APM Moller es lo que es Merckx, está en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. China Cojo también opera buques, CMA-CGM también opera terminales, Evergreen también opera puertos. Y estos son, el principal operador el operador de contenedores en el mundo es Port of Singapore Authority, que es Exolgan. Acá vemos Baxa, Hutchinson, Dubai TRP y Moller. Estamos muy bien posicionados en cuanto a la seriedad de las empresas que tenemos en el Puerto de Buenos Aires. Existen muchos puertos en la región que quieren ser el hub de Buenos Aires. Y Buenos Aires tiene el problema, ¿qué es un puerto hub? Recibir la carga de puertos de alimentadores. Y yo recibo de buque feeder, no recibo el buque oceánico, sino que hay un buque grande que va a descargar en Santos, en Montevideo, y yo voy a recibir en barco más chico. Ese es el problema que tiene Buenos Aires. Si yo recibo en un barco más chico, probablemente voy a tener un transit time mucho mayor y encima mayores costos. Ese es el gran riesgo que tiene Buenos Aires si no tenemos preparados los canales y los puertos para recibir los buques más grandes que van a venir a la región. Esto es un poquito el ranking, me apuro un poquito el ranking de puertos, el ranking de puertos. Hay que pensar, hoy Buenos Aires está en el 9º lugar en Sudamérica. Buenos Aires estuvo en el 2º. Buenos Aires supo estar en el 2º lugar después de Santos. Hoy está en el 9º. El primero es un poco mentiroso, el primero acá que es Panamá, Balboa, porque básicamente Panamá lo que hace es mucho transbordo de costa a costa. En lugar de los buques, en lugar de usar el canal de Panamá, transbordan contenedores de una costa del Atlántico al Pacífico, entonces hay mucho movimiento de transbordo acá. Pero esto es un poquito lo que está pasando en el mundo. Y de hecho, países vecinos como nosotros, Chile casi nos duplican el volumen de contenedores. Es decir, Argentina no ha crecido, venimos de recesión en recesión y evidentemente hay una relación directa entre lo que es el PBI del país con el volumen del puerto. Así que a medida que se cae el PBI, se cae el volumen también del puerto. Acá vemos un poquito lo que hablamos antes en la tablita, los volúmenes, vemos cómo nos venimos cayendo. Si uno esto lo llevara mucho más atrás, estábamos acá en el 2º lugar, detrás de Santos. Y una mención especial merece la licitación que habló Juan Carlos también. La licitación ya tuvo 2 prórrogas de apertura de eso. Hoy oficialmente no está caída la licitación, oficialmente no está caída, pero es un hecho que se va a caer, es un hecho que se va a cambiar los pliegos, es un hecho que se discute que un operador es poco, como mínimo deberían ser 2 operadores, que 50 años como está planteada hoy, 35 más 15 parece una enormidad. La licitación del Puerto de Buenos Aires tuvo 25 años y lo que ha cambiado el mercado naviero de esa fecha ahora es terrible. Así que si pensamos que podíamos hacer 50 años una licitación, parece demasiado. Es decir, esto son todos temas que se van a revisar. Inclusive el Puerto de Buenos Aires se va a licitar o se pretendía licitar sin saber realmente qué profundidad voy a tener en la red troncal. Si yo soy un operador de contenedores, ¿cómo voy a licitar un puerto? ¿Qué puedo ofrecer si no sé cuál va a ser la profundidad, cuáles son los barcos que voy a poder operar? Entonces es ilógico querer licitar el puerto, es decir, ponemos el carro adelante del caballo, ¿no? Es decir, licitar el puerto sin tener la profundidad del canal. Esto es un poquito lo que quería contarles y muchas gracias a todos por la atención. Bueno, muchas gracias Ricardo Ferreira. A continuación tendremos la palabra de Pieter Jan de Nul, que dará su visión sobre la vía como el operador actual de la hidrovía. Bueno, gracias por su presencia. La verdad que después de 2 discursos muy interesantes y pesados no me voy a tomar mucho de vuestro tiempo, pero voy a aprovechar para decir que claramente para nosotros estar acá es poco, bueno,
jugar en casa, decimos, porque, como saben, hemos firmado el convenio con el puerto de Santa Fe para Dragado 25 pies. Calculamos, si la burocracia hace su trabajo, en enero, febrero, logremos hacer el trabajo y calculamos que en menos tiempo que una semana el puerto va a estar de vuelta a 25 pies. Lo cual, bueno, hemos estado hablando de Puerto Buenos Aires y los grandes puertos. Yo quiero hablar un poco, aprovechando que estamos en Santa Fe, de los puertos pequeños como Santa Fe, Diamante, Barranqueras, porque se están olvidando un poco. Y lo repito, ahora vamos a pasar Santa Fe de vuelta a 25, pero para mí es hora de pensar en más. ¿Qué vamos a hacer? No se puede quedar con 25 pies, porque hay que volver un poco a la historia. Ayer Sebastián me comentó que realmente Santa Fe no fue fundado como ciudad, pero fue realmente fundado porque hicieron un puerto acá, viniendo de Paraguay, Bolivia. Bueno, ahora es el momento para volver a la historia y hacer lo mismo, diciendo, mira, el primer puerto que uno toca bajando de Brasil, Bolivia, Paraguay es Santa Fe. El segundo puerto es Diamante. Enfin, en realidad hay otros puertos ahí más en el norte, pero son los primeros puertos con aguas profundos, entre comillas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a dejar así con aguas medio profundos, como dice la bolsa, y lo vamos a aumentar la brecha entre Rosario y el resto, Diamante, Santa Fe? ¿O realmente vamos a aprovechar? Porque logística es tiempo, tiempo es logística. Si realmente uno quiere aprovechar al máximo del sistema hidrovía, bueno, tienen que, para mí, claramente hay que trabajar en conjunto con Bolivia, Paraguay, Brasil, pero esos países lo están haciendo porque Paraguay este año está desesperado por calado y están trabajando en el dragado. Hicieron un convenio con Argentina para dragar incluso la zona binacional. Ojalá que se haga pronto, no solo por mí, pero por los países y la región. Pero si eso se haga, bueno, eso va a significar un ahorro significante en costo logístico, porque volviendo al pasado de lo que ocurrió acá, fuimos a 25 pies, a 28 pies, 32, 34, ¿por qué no? No porque a alguien le ocurrió, bueno, vamos a profundizar, pero porque realmente significó una bajada enorme en el costo logístico. Bueno, entonces, el momento que eso ocurre, realmente los costos allá van a bajar, lo cual significa que los productores van a vender más, van a producir más, va a venir más volumen de esos países. Fíjate que en Brasil actualmente están mandando cosecha de Rio Grande do Sul y Mato Grosso do Sul por camión a los puertos de Santos, porque no tienen el río dragado. Es una locura. Pero no se están quedando quietos, están avanzando, están mirando cómo mejorar la vía navegable. Bueno, van a venir bajando con barcazas y que van a ir todos a Rosario y los puertos grandes. Yo no tengo ningún inconveniente con esos puertos, pero si nos fijamos en los volúmenes que Venecia ha sido aclarando esta mañana, ya solo con la cosecha de Argentina va a ser una locura. Ya solo con la cosecha, que ojalá crezca cada año más, no sé cómo van a ser los puertos en Rosario, porque van a estar colapsados. ¿Y qué van a hacer las barcazas que vienen de Paraguay? ¿Esperar? Esperar es tiempo perdido, es costo más alto. Bueno, por eso yo defiendo que se haga más calado en los puertos de Santa Fe y Diamante, que se aprovechan de esos dos puertos y que no me preguntas si la solución es 30, 34, 32, pero lo que sí que sé es que 25 no es suficiente. Hay que ir más profundo en esos dos puertos y utilizarlos como puertos de transborde para todo lo que viene y va a venir de los países vecinos, que eso se puede transbordar acá y salir con buques oceánicos, y que Rosario
tenga cada vez más capacidad para la cosecha argentina. Eso para mí es el modelo y ojalá que se haga pronto. Ojalá que, bueno, en febrero, bueno, ya tengo que volver a hablar con Nicolás y decirle, mira, escúchame, Nico, ¿cómo vamos a hacer? Ahora, bueno, 25, habíamos dicho 25, pero ahora ya vamos a 30. Ojalá que eso ocurra porque Santa Fe y Diamante, las ciudades, los puertos y las provincias se lo merecen. Así que eso, no puedo decir nada más que espero que alguien haga algo rápido en esta zona, que se muevan pronto en la nación. Me parece ahora el momento ideal que el presidente ha dicho que va a involucrar a las provincias en el tema de la hidrovía. Yo creo que es el momento ideal para involucrar entonces esos puertos más pequeños y para fortalecerles y mirar hasta el futuro y ojalá que se ocurra pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Peter. A continuación, Mariano Vergara dará la visión de Cancillería, podemos decir. Bueno, hola. Gracias. Bueno, trataremos de hacerlo breve, además porque nos precedieron tres oradores con comentarios diferenciados, pero bastante frondosos, interesantes. Fue muy interesante enterarnos de la visión de Juan Carlos, estratégica global sobre la hidrovía, luego la visión del puerto de Buenos Aires y el futuro de las terminales portuarias, y después haber escuchado a Peter con relación a las perspectivas que él ve para el dragado de la región. Nosotros hoy quisimos estar acá en Santa Fe, agradecemos la invitación, nos parece muy oportuno realmente que este tipo de eventos se organicen en el interior del país. Como decimos siempre, este tipo de reuniones generan conciencia, crean masa crítica para empezar a luchar contra lo que dijo Juan Carlos Schmitt, que es el desconocimiento. Es decir, cuando uno no conoce lo que tiene que defender, cuando uno no conoce, no es consciente de sus intereses, más los va a defender. Y tomamos un poco las palabras recientes del presidente de la Nación, dichas a los pocos días de haber asumido, cuando él se refirió al interés de que las provincias empiecen a participar más. Veremos en qué términos, de cuestiones referidas entiendo yo que se refería a la administración o a la manera de delinear la red troncal por la cual nuestros buques transitan en lo que llamamos la hidrovía. Nosotros, esto lo repito cada vez que empieza una charla, tenemos por lo menos mínimo dos o tres conceptos de hidrovía. El primero es el que nos estamos refiriendo acá, que es la hidrovía vista como la red troncal de navegación, que no es la única. Tenemos varias otras hidrovías en el país, en desarrollo, en proyectos. Las que le toca a la Cancillería son aquellas hidrovías que compartimos con uno o más países, como la del río Uruguay, como la que mencionó recién Peter, la del Alto Paraná, o la del canal Martín García, que hace la red troncal. Es cierto, como recién se habló y se mencionó, que con Paraguay hicimos un convenio para permitirle a Paraguay desarrollar algunas acciones de dragados en pasos críticos, algunas acciones de emergencias, para sacar su cosecha. Paraguay está bastante preocupado por el estiaje histórico que está teniendo el Alto Paraná, y tienen una cosecha acumulada en sus silos y necesitan realmente intervenir ciertos pasos críticos para sacar sus barcazas, y nosotros de la Cancillería entendimos que era el momento para por lo menos dar el puntapié inicial, para empezar las conversaciones y facilitar esas intervenciones para que esa cosecha salga, pero después sí pensar en un plan integral más prolongado, más coordinado, que tenga que ver con muchos más pasos críticos. Estamos pensando en 20 pasos críticos que hay que dragar, y también acelerar todo lo que es el paso a la esclusa de navegación de Yacyretá, que recientemente Prefectura ha llevado adelante un protocolo de paso que no existía para ordenar el franqueo de la esclusa. Creemos que es básico. Son pequeñas cuestiones que sumadas van a ir colaborando para que el tráfico sea más productivo y la logística más aceitada.
Y el último concepto de hidrovía es el que intervenimos nosotros directamente, que es un régimen normativo internacional, que es el Acuerdo de Transporte de Santa Cruz de la Sierra, que también se desconoce. Y no solamente se desconoce del gran público, sino que se desconoce desde los mismos participantes. Es increíble ver cómo dentro de la delegación argentina hay instituciones que enfocan los trabajos que llevamos adelante en la hidrovía con una visión bastante contraria a la prevista por este acuerdo. Bueno, acá están estas hidrovías que hemos citado, que las acabamos de ver en otras filminas de otros de los presentadores, calculo que en las presentaciones anteriores también se vieron. A esto hay que agregarle las hidrovías del interior del país, los proyectos de generar hidrovías en el interior del país, como mencionamos siempre, como escuchamos a otros expositores que hablan del Río Negro, de la hidrovía mediterránea, desde Córdoba hasta el océano, en fin. Estos son los órganos que tienen que ver con el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, con el Acuerdo de Transporte. Los dos principales órganos son el CIH y la Comisión del Acuerdo. Y los países partes son los 5 países, que casualmente son los 5 países que también integran el Mercosur, con la particularidad de que Bolivia todavía no ha terminado de ser miembro pleno de Mercosur, pero es un acuerdo de integración real y previo al Tratado de Asunción. Entonces realmente la integración real, cuando pensamos en cómo nos integramos, bueno, creo que a través de la hidrovía es como nos integramos físicamente con nuestros países vecinos y tendríamos que darle mucha más importancia y mucha más atención. Estos son los 4 reglamentos que se están ahora llevando adelante para modificar en la hidrovía. No voy a hablar de cada uno porque sería muy largo, pero un poco la idea y la filosofía detrás de todo esto es, de parte nuestra, mejorar los términos de intercambio y los términos de negociación con los países vecinos, de la manera que sea mejor para el sistema, pero también para nuestro país. Es decir, negociar teniendo en vista los intereses de nuestro país. ¿Qué es lo que nuestro país necesita en cada uno de ellos? ¿Mejorar las condiciones de los pilotos de la hidrovía? Y sí, probablemente, porque Argentina tiene buena formación de recursos humanos, otros países no. Entonces es necesario uniformizar, teniendo en cuenta la preparación y los requisitos que se le exigen a los pilotos argentinos, y también la seguridad de la navegación, el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Acá entra a jugar también la reciente reforma del Reginave, que establece, es muy largo el Reginave, pero todavía no se ha empezado a discutir públicamente, pero en Paraguay va a generar un shock, porque el Reginave establece que, en virtud del Tratado Bilateral del 67, los vaquianos paraguayos o los prácticos paraguayos van a tener que empezar a rendir examen ante la autoridad argentina en lo que es el tramo argentino de navegación. Esto va a hacer que va a requerir también un esfuerzo de la Armada Argentina y de la Prefectura para que los exámenes tengan ciertas características, para jerarquizar los exámenes, para darle más condiciones de transparencia, etcétera, etcétera, para que Paraguay y otros países se sientan tranquilos, pero van a tener que entender que los requisitos de preparación de sus pilotos y vaquianos van a tener que subir, y esto va a ser así, no les va a quedar otra. Bueno, el último de los temas, que es el de asuntos aduaneros, daría para una charla de 1 hora y media, pero lo que nosotros entendemos es que las aduanas de los 5 países de la región tienen que también ponerse a tono con el acuerdo de transporte. Hasta que la aduana no acompañe este proceso, estamos sentados hablando teorías, y cuando vamos al río empiezan a pasar los desbarajustes que están pasando generalmente. Creo que hay que llevar adelante una gran acción yo lo llamo de evangelización, de los funcionarios aduaneros de los 5 países, que están más de acuerdo entre ellos, entre aduaneros, que con el resto de sus propias delegaciones. Bueno, y muy rápido, ¿cuáles son las funciones de la Cancillería? La Cancillería tiene que recibir los comentarios, las inquietudes, las necesidades de los sectores nacionales para identificar el interés nacional, nutrirse de la opinión técnica de los organismos nacionales competentes y velar por el cumplimiento de los compromisos fijados en el acuerdo. En esos 2 primeros puntos, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que tenemos que conversar con los actores de la hidrovía. Bienvenida la participación de la gente de los sindicatos, de los trabajadores, de los armadores, de los empresarios, de los académicos, de la gente que se encarga del dragado, como la empresa Jan de Null y otras.
y tenemos que identificar el interés nacional a partir de escucharlos a todos, y sobre todo a los sectores nacionales, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan trabajo, y a nuestros trabajadores. Una vez que tengamos identificado el interés nacional, tenemos que salir a negociar, adelante de los demás socios, que son los Estados miembros del acuerdo, cuáles son las condiciones más beneficiosas para el sector productivo de nuestro país. Ahí hay un tema muy importante, que es el que estamos negociando ahora con Paraguay, que no ha salido muy en la prensa todavía, ha tenido algunos rebotes en la prensa especializada, que es el tema de la aplicación por parte de Paraguay de la Ley de Reserva de Cargas para los buques argentinos. Ley de Reserva de Cargas que está prohibida en el ámbito de la hidrovía, pero que Paraguay de todas maneras sigue aplicando. Creo que acá somos bastante conscientes de todos los cambios que han habido en la última gestión, muchos de ellos, algunos de ellos positivos, otros quizás no tanto y otros probablemente no. Pero en lo que tiene que ver con las concesiones que se les hicieron a los socios, creo que las concesiones tienen que ir de la mano de una negociación. Nosotros en este último año, desde que nos hicimos cargo de la dirección, dijimos, bueno, está perfecto, hay que cumplir con los tratados, hay que cumplir con los acuerdos, hay que conceder lo que nos hemos comprometido, pero tenemos que exigirle al socio que también cumpla con lo que dice el acuerdo. Y no es intolerable que estando prohibida la ley de reserva de cargas en el ámbito de la hidrovía, Paraguay la siga aplicando. Pero además con Paraguay tenemos un acuerdo bilateral del 67 que establece el mismo trato a los buques de bandera de los dos países. Entonces, ni siquiera se puede tolerar fuera de la hidrovía esto, porque a veces Paraguay hace una interpretación de que el puerto de Buenos Aires o el puerto de Montevideo están fuera de la hidrovía, lo cual técnicamente es cierto, pero es absurdo. Es absurdo además porque el buque transita la hidrovía, llega al puerto de Buenos Aires porque la carga transitó toda la hidrovía. Pero además, si no estuviera en la hidrovía, hay un tratado bilateral que debe ser aplicado. Entonces nosotros estamos sentándonos en la mesa con Paraguay para que Paraguay tome conciencia de que todos estos beneficios que hemos ido dando se pueden retrotraer. Y de que si las negociaciones no son justas, si no son equitativas y no se generan las condiciones para que la Marina Mercante Argentina y las empresas argentinas vuelvan a tener oportunidades y el negocio sea justo para todos, si hay que ir para atrás, se irá para atrás. El último punto, justamente, tiene que ver con las gestiones que hicimos para liberar al remolcador argentino, Pirá Iguazú, de la empresa Marúa, que había sido contratado por una empresa paraguaya, precisamente porque Paraguay no tenía remolcadores aptos para transportar su carga. Y las autoridades paraguayas le aplicaron la ley de reserva de cargas al remolcador argentino, amparado por el acuerdo de hidrovía, amparado por los tratados bilaterales, pero además al servicio de una empresa paraguaya. Era el colmo de lo absurdo. En 24 horas el remolcador se liberó. Actualmente las autoridades nos aseguraron, nos mandaron notas oficiales por las cuales el remolcador no tiene más obstáculos para seguir trabajando. Y estamos negociando con las autoridades del otro país, probablemente van a haber novedades esta semana o la próxima con relación a un waiver general para todos los buques de bandera argentina, que necesitamos por lo menos que ese avance se consiga para seguir negociando en otros tipos de aspectos también, porque también tenemos que negociar la mejora de las condiciones del personal embarcado. En fin, no queremos, como siempre dicen los empresarios, no se trata de exportar costo argentino, sino de subir y mejorar las condiciones de preparación de los tripulantes, de habitabilidad de los buques, de desarrollo de sus tareas profesionales, jerarquizar la función de ellos, darles más certeza y más seguridad a los empresarios, por supuesto, con el menor costo posible y dentro de las mejores condiciones. Pero creemos que los acuerdos tienen que ser justos para todos y lo ideal es que en la hidrovía los 5 socios tengan las mismas condiciones, sea equitativo y tengamos todas las mismas oportunidades. Después competiremos por calidad y por precio. Y ahí también será una cuestión de las autoridades argentinas de revisar los incentivos que nosotros damos, el tema de arancelario, impositivo, cómo generamos las condiciones para que la Marina Mercante vuelva a surcar nuestros ríos. Eso es una tarea nuestra, de Hacienda, del Ministerio de Producción, pero tenemos que partir también que no tenemos que seguir aceptando condiciones internacionales desfavorables para la Argentina.
¿Quiénes integran la delegación argentina ante la hidrovía? Bueno, esos organismos que están ahí. Y yo puse al final provincias argentinas con un signo de pregunta. Las provincias argentinas no integran la delegación argentina. Yo creo que es el momento para que las provincias argentinas se acerquen, y esto va a requerir no solamente que desde el gobierno nacional, como muy bien ha dicho nuestro presidente hace pocos días, prestemos atención a las provincias y las invitemos, sino que también desde las provincias se genere la atención, se designen funcionarios capacitados, se acerquen hacia nosotros, tengamos la interlocución. Este tipo de eventos o eventos como el que organiza Juan Carlos Venecia todos los años son fundamentales, las publicaciones que se llevan adelante, todo el trabajo de información, que los trabajadores estén bien a tono con lo que se está discutiendo, se enteren qué es lo que se está hablando en los foros internacionales. Precisamente por eso nosotros a la República Argentina le toca ahora ser presidencia pro tempore del CIH, que es el órgano más importante de la hidrovía. Entonces, en el primer cuatrimestre del año que viene vamos a llevar adelante la reunión del CIH en el interior del país. La vamos a hacer en la ciudad de Rosario, que para mí debería ser la capital de la hidrovía, porque lo es en términos reales. Entonces vamos a llevar a Rosario la reunión del CIH y también de la Comisión del Acuerdo, de los grupos de trabajo. Así que estamos viendo con las autoridades de la provincia de Santa Fe, con Juan Carlos Venecia y con otras personas, y por supuesto con la gente de Global Ports, con Armero, con Beneites, bueno, en fin, vamos a necesitar todo el apoyo de todos ustedes para que esto sea realidad, y por lo menos nuestro aporte desde Cancillería va a ser federalizar las negociaciones, abrirle la puerta a las provincias, fomentar un espacio de reflexión de las provincias, pero necesitamos que las provincias también se acerquen. Bueno, ¿por qué las provincias han estado ausentes? Lo que dije recién, ha habido una falta de iniciativa por parte nuestra, ha habido una ausencia de un ámbito oficial en donde las representaciones de las provincias puedan expresarse, un desconocimiento también por parte de los gobiernos provinciales sobre las funciones y los objetivos del acuerdo de transporte. La verdad que a mí la palabra provincia tampoco me gusta demasiado. Yo he estado 12 años trabajando en Brasil como diplomático, allá se habla de estados federales. Me gusta mucho más la palabra estados federales y me gusta mucho más la palabra confederación para hablar de la República Argentina, porque somos eso, ¿no? Somos 23 provincias y una ciudad autónoma. Entonces, lo que nosotros tenemos que impulsar y tenemos que terminar de crear es una sección nacional de la hidrovía. Paraguay la tiene. Paraguay que es un país unitario, como Uruguay, Paraguay tiene su sección nacional. Entonces ellos en la sección nacional llaman al sector privado, se sientan los trabajadores, se sientan los empresarios, los puertos, los departamentos paraguayos. En este caso nosotros invitamos a las provincias, a los municipios y a los puertos públicos y privados, también a las universidades, en fin. Creo que conversar y dialogar y escuchar a todos los sectores es vital y es fundamental para identificar el interés nacional y para poder representar mejor los intereses del país en una mesa de negociación. De otra manera, como yo digo siempre, terminamos hablando de la hidrovía de papel, que no es la hidrovía real. Parece que hubiera dos hidrovías separadas. Y ya para ir terminando, nosotros creemos que Argentina tiene una enorme responsabilidad. Tenemos bajo nuestra jurisdicción el sector más transitado de la hidrovía Paraguay-Paraná, además del más extenso. Esto resulta vital para nuestros socios mediterráneos como Paraguay y ahora Bolivia. Nosotros entendemos que superadas los problemas políticos con Bolivia, es hora de sentarse una vez que tengamos un nuevo gobierno y que esto se pueda superar, siendo optimistas, para llevar adelante el proyecto que nosotros tenemos, que es el proyecto de mesa bilateral de negociación con Bolivia, que es sentarnos con la CADEX, CADEX es la Cámara de Comercio Exterior de Santa Cruz de la Sierra, son los empresarios más importantes de toda Bolivia, sentarnos con los sectores gubernamentales y llevarles a nuestra industria naval, llevarles a nuestros trabajadores, ofrecerles la capacitación de la tripulación boliviana en nuestros simuladores, en las oficinas de los sindicatos, crear asociaciones entre astilleros, crear representaciones de los astilleros argentinos en Bolivia y viceversa, asociarse, ¿no? Es decir, ser socios, llevar adelante un negocio de la mejor manera, pero creo que la única forma es sentarse a una mesa y empezar a hablar. Y esto por muchos años no se vino haciendo.
Y también, visto desde una óptica federal, Argentina es un país mediterráneo, porque las 23 provincias, de las 23 provincias son algunas las que tienen acceso directo al mar, muchas no, y necesitan de las vías navegables, necesitan de la hidrovía, y necesitan de los trenes, y necesitan de una infraestructura que funcione para poder llevar adelante su producción nacional. Esto es vital para todo el NOA, por ejemplo. El NOA está encajonado en una zona mucho más mediterránea que la que tiene Paraguay todavía. La provincia de Catamarca o de La Rioja son mucho más mediterráneos que los departamentos paraguayos y necesitan de que las vías navegables funcionen para poder exportar su producción. Si pensamos que Argentina es un país litoral porque tiene un litoral marítimo, porque tiene el puerto de Buenos Aires, estamos equivocados. Argentina es mucho más que eso. Porque justamente, como dice el último punto, la hidrovía extiende la proyección marítima de Argentina tierra adentro y es una herramienta vital para contrarrestar la condición de aislamiento que tiene el resto del país. Bueno, nada, esto es todo, les agradezco muchísimo por su atención. Bueno, muchas gracias, Mariano, y a continuación pasamos al próximo panel.